Muy buenas con todos y todas. Me es grato estar aquí, una vez más en un nuevo episodio. Como podrán ver, hoy el formato es un tanto diferente. Es algo que estamos probando, es algo que vamos a empezar a hacer. Y me gusta hacerlo de esta manera porque literalmente tenemos más cercanía con ustedes, con nuestro público, que desde aquí todo el equipo de Arte de Dios les agradece de todo corazón todo el apoyo que nos han estado dando en este regreso. Como sabrán, yo soy Josué y soy la persona en la cual está delante del proyecto de Arte de Dios. También existe otra persona que nos ayuda con todo el tema de las publicaciones, edición de video y todo lo que viene a ser redes sociales, que es mi pareja, mi futura esposa, Erika Burgasi. Desde aquí le agradezco mucho por todo lo que está haciendo para que estos proyectos salgan adelante. Muy bien, ¿qué quiero hablar en este video? ¿Qué quiero hablar en este episodio? Y quiero hablarles viéndolos a los ojos y diciéndoles de frente cómo ha sido mi historia y cómo yo empecé a hablar de Dios y por qué empecé a hablar de Dios. Para los que no muchos me conozcan por esa faceta mía, yo soy trader que usa los mercados financieros para realizar operaciones y que le da ganancias a través de ellas. Pero el camino del trader no es fácil. Para mí ha sido un camino bastante fuerte, bastante cuesta arriba. Y yo empecé hace varios años atrás, pero no fue hasta el 2023, finales del 2023, que yo quebré. Literalmente quebré. Yo ya vivía solo, iba un año viviendo solo, un poco más de un año viviendo solo, pero por cuestiones y malas decisiones y confiar en las personas equivocadas, lo perdí todo. Y ahí es donde empieza mi historia con Dios. Porque yo mientras perdía todo, conocí a mi mentora, a la cual agradecí en el primer episodio de este podcast, que es mi mentora de trading y también ha sido la persona que me ha ayudado a acercarme bastante a Dios. Ella me empezó a enseñar todas las cosas que yo necesitaba saber del trading, pero sobre todo me enseñó a que ella siempre agradecía a Dios, siempre. Y yo en mi momento era muy agnóstico, incluso rozando los límites de ser ateo. Y les digo que esta etapa fue muy fea en mi vida porque yo fui una de las personas que más detractaba a Dios, que decía que la iglesia no valía, que la Biblia no servía, que Dios no era necesario, que era un invento para adormecer a las masas. Esa era mi creencia y eso era lo que yo había aprendido durante los años. Vengo de una familia católica, muy católica, pero por circunstancias de la vida yo llegué a ser de esa manera. A la final, mi intención no era mala, yo quería tener la razón, era soberbio y no poco. ¿Por qué les digo esto? Porque mi llegar a Dios no fue de un día al otro que se me apareció Dios y dije, ok, voy a creer en Dios. No fue nada por el estilo. Pero tampoco fue algo feo o algo doloroso o algo que me llevase miedo. Créanme que llegar a Dios fue una experiencia gratificante y llegué gracias a esto. No sé si se ve, creo que sí. El poder del pensamiento positivo. Norman Vincent Peale, si no me equivoco, es un pastor cristiano. ¿Ya? Yo no me considero cristiano, yo me considero católico. Pero me ayudó mucho. ¿Y saben por qué me ayudó mucho? Porque si se dan cuenta, no se ve muy bien. Voy a intentar, ¿ya? Esas tiritas que tengo yo por ahí, fueron tiritas que se fue poniendo conforme leí el libro. ¿Y por qué las puse? O para qué las puse, mejor dicho. Al inicio fue para entender el libro. No sé si por aquí puse una guía de cómo iban a ser las... No, no está aquí. Pero lo que yo quería con este libro era traspolarlo a mi creencia. Les explico. Yo empecé a agradecer, no por gusto se podría decir,
pero yo no le agradecía a Dios. Yo cuando empecé a agradecer es porque yo la vi a mi mentora de trading, agradecer que ella agradecía a Dios todo lo bueno que le estaba sucediendo. Y yo decía, bueno, voy a traspolarlo a lo mío, yo le voy a agradecer a la vida, me voy a agradecer a mí mismo. Muy soberbio de mi parte, por cierto. Pero en ese agradecer no era un agradecimiento de corazón, era un agradecimiento soberbio. Y un agradecimiento soberbio no trae sus frutos. No digo que esté mal no creer en Dios. Bueno, a día de hoy yo creo que es algo malo, pero tampoco lo juzgo, porque yo sé que hay personas que están en mi posición, en la misma posición que yo estuve hace un tiempo. Y si tú crees en la vida y si tú crees en cualquier otra cosa, el karma, Buda, o eres musulmán, o eres judío, o cualquier religión, agradece de corazón. No dejes que esa falta de Dios te haga agradecer desde la ingratitud. Y no tiene mucho sentido decir que agradeces desde la ingratitud, porque el agradecimiento es gratitud, pero se ha vuelto de moda agradecer. Por el simple hecho de agradecer, no solo es agradecerlo desde el corazón, es sentir el agradecimiento. Miren, yo les comento que estos días han sido un poco difíciles para mi trading, por no decir bastante difíciles para mi trading, porque he venido de stop loss, he venido de malos pasos, se podría decir, de no tener ganancias como me hubiese gustado, pero las agradezco y lo agradezco de todo corazón. Y les digo esto porque a pesar de las cosas entre comillas malas, sé que es la voluntad de Dios. Y entender que no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios, es entender que todo está en sus manos y que yo no puedo hacer más nada que administrar las cosas, los dones, las bendiciones que Él me da. Y les digo que este libro me ayudó para no irme mucho por las ramas. Este libro yo no lo compré. Este libro me lo recomendó mi mentora. No exactamente a mí, pero lo recomendó en su Instagram. Y digo que es un buen libro que no es de trading, pero les va a ayudar a su trading. Yo no lo compré. Me lo compró uno de mis mejores amigos. Desde aquí te lo agradezco de todo corazón, Daniel. Porque esto me cambió la vida. Esto me acercó a Dios. Cuando yo empecé a leer, y permítanme hacerlo un poco, al inicio habla de que él es un pastor. En el prefacio habla de que aprendió unas leyes de cómo vivir bien. Pero él habla aquí al inicio de que es un pastor cristiano. Y ahí yo dije, no lo quiero leer. Y les cuento de anécdota antes de meterme más, que este libro me lo regaló por mi cumpleaños, en noviembre. Antes de mi cumpleaños creo que llegó el regalo. Y yo no lo leí hasta enero, febrero del siguiente año. Yo mientras estaba perdiendo mi departamento, yo mientras estaba perdiendo mi libertad, entre comillas, este libro ya estaba en mi casa, ya estaba en mi hogar, pero no lo leía. Y aquí estaba la respuesta a todo, que era Dios. Y voy a coger una de las etiquetas que yo puse, que cualquiera de ellas, porque me gustó mucho. Hay algunas que tienen partes de Dios, pero lo voy a leer. Dice, el silencio es el ámbito donde lo grandioso cobra forma. Esto lo dijo un escritor escocés llamado Thomas Carlyle. No sé si estoy pronunciándolo bien, pero me gusta mucho esto. ¿Y por qué les estoy leyendo esto? No es la Biblia, pero tiene mucho que ver con la Biblia. El silencio es el ámbito donde lo grandioso cobra forma. Si nosotros nos vamos a la Biblia y nosotros nos vamos a donde Jesús empieza su ministerio, que es esos 40 días en el desierto, Él está en silencio, consigo mismo, batallando con su propia mente, batallando con los pensamientos que el mismo demonio le estaba intentando imponer en su cabeza, pasando hambre en el ayuno, pasando sed y sobre todo entendiéndose a sí mismo, pero los pasó en silencio. También cuando nosotros leemos los evangelios, podemos entender que Jesús muchas veces se iba solo,
que necesitaba su silencio, su tiempo a solas, su oración no en una iglesia necesariamente, no en la sinagoga, sino solo, directamente él y Dios. Él lo hacía así porque él conocía la grandeza del silencio. Él conocía mejor que nadie la grandeza del ruido, o sea, de no tener ruido, mejor dicho. Y les digo esto porque es importante. Muchas de las veces nosotros queremos tener nuestra oración gritando, o nuestra oración a viva voz, o cuando vamos a la iglesia, tener esa oración fuerte. Y no digo que es mala, es buena, pero también es bueno tener momentos en silencio con Dios. Y ahí es donde llega el agradecimiento. Voy a coger otra de las citas. Esto está en la página 179, que dice cómo abandonar el hábito de la preocupación. Y dice esta parte: dije algo como esto: Señor, tú me diste este día. No te lo pedí, pero me alegro que me lo dieras. Hice con él todo lo que pude. Tú me ayudaste y te lo agradezco. Cometí algunos errores. Esto sucedió cuando no seguí tu consejo y lo lamento. Perdóname. Pero también tuve algunas victorias y éxitos. Estoy muy agradecido de que me hayas guiado. Pero ahora, Señor, con sus éxitos o errores, victorias o derrotas, el día ha llegado a su fin. Y lo admito. Así que te lo devuelvo. Amén. Miren, yo cuando recién leí esta parte del libro, y hay otras partes que van muy perseguidas o muy seguidas de una oración directamente a Dios. Esto no lo haces en una iglesia. Esto no lo haces en oración con una persona. Esto es una oración personal, solitaria, para ti, para nadie más. A mí me chocaba al inicio mucho esto. Y en esta historia de convertirme, yo empecé a transformarlo para mis cosas. Yo no le decía Señor, Señor, sino que yo decía vida, tú me diste este día, o karma, tú me diste este día. Y yo lo traspolaba por esas partes. Pero conforme fui dándome cuenta, dije, ¿por qué estoy siendo necio? Voy a hacerlo tal cual lo dice el libro. Yo no creía aún. Y gracias a eso me fui dando cuenta que mi vida mejoró. De repente, yo empecé a tener trabajo. Trabajo. O sea, yo estaba quebrado, sin trabajo, sin nada, sin dinero, sin nada. De repente me llegó una bendición y me dijeron, ¿quieres trabajar? No tuve ni yo que ir a buscar, sino que llegaron a mí y me dijeron, ¿quieres ir a trabajar? Y yo dije, sí. Fui a trabajar. De repente en ese trabajo yo seguía leyendo el libro y me daba cuenta que mis días cada vez eran más felices, que agradecía el hecho de tener un plato de comida en mi mesa. Y yo decía, gracias Dios, pero lo agradecía de corazón. Gracias Dios por tener la comida que yo suelo tener todos los días. No cambió la comida, era la misma. Gracias Dios por darme esa comida. Y esa comida la disfrutaba con mis seres queridos. Y al disfrutarla con mis seres queridos, era muy importante el hecho de que yo ya no solo cogía y decía, bueno, en mi casa tenemos siempre el dicho de que cuando terminamos de comer decimos Dios le pague. O sea, que en vez de muchas gracias por la comida, es Dios le pague. Pero yo siempre lo decía, Dios le pague. Yo ni siquiera creía en Dios y decía, Dios le pague. Pero empecé a sentirlo y empecé a agradecerlo de corazón y decía, Dios le pague. Sobre todo a mi abuelita, que era la persona que nos cocinaba. Dios le pague, Dios le pague. Y me sentía más lleno. Y no me estaba agradeciendo a mí, le estaba agradeciendo a otra persona. Pero lo que yo estaba haciendo era de corazón. Y ahí entendí que el agradecimiento siempre tiene que ser de corazón. No puede ser un agradecimiento vago. No puede ser un agradecimiento que lo hagamos por obligación. Y ahí voy a citar a un padre de aquí de mi ciudad, que es el padre de la iglesia de San Francisco, que dijo algo muy importante en la misa del domingo que pasó, que dijo, no quiero en la iglesia gente que viene porque debe venir. Quiero gente en la iglesia porque quiere venir a recibir la palabra, a recibirlo a Dios en comunión. Y miren, lo que él
lo que él usó de palabras no lo trajo directamente de su cerebro, lo trajo de la Biblia, lo trajo de los evangelios, lo trajo de entender que los fariseos le hacían el feo, por decirlo de alguna manera, a Jesús, porque decían, tú no respetas los sábados, que eran días sagrados para los judíos. Tú no respetas el día sábado y curas a la gente. Eso es pecado. Y Jesús decía que no había ley más grande que Él. Y que la única ley que Él quiere que siga es que lo amemos a Él y que lo sigamos a Él. Y es a lo que vengo a hablarles hoy. Sigamos a Dios. Sigamos a Jesucristo. Ese es el mandamiento más fuerte que hay. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo. Sobre tu madre, sobre tu padre, sobre tu novia, sobre tu pareja, sobre tu esposa, sobre tus hijos. Es sobre todo. Porque si tú lo amas primero a Él, los vas a amar a todos de la mejor manera. A todos. Me voy a despedir de este episodio porque ya vamos unos 17 minutos. No quiero que sea muy largo este episodio porque es diferente. Al fin me están conociendo la cara y no sé qué tan bien vaya a salir. Pero se los digo aquí. Voy a leerles todo el párrafo, pero dice, así pues, confirma que sea correcto y luego sosténlo en nombre de Dios y visualiza un resultado grandioso. Fija en tu mente la idea de prosperidad, éxito y logro. No abriguéis jamás un pensamiento de fracaso. Si en tu mente entra un negativo pensamiento de derrota, expúlsalo e insiste en la afirmación positiva. Y aquí dice, afirma en voz alta, Dios me da éxito ahora, me da realización ahora. La visión mental que crees y mantengas firmemente en tu conciencia se hará realidad. Si afirmas de continuo en tus pensamientos y si trabajas con diligencia y eficacia, en pocas palabras, este proceso creativo es visualiza, oraciona y realiza. Por ejemplo, ahorita nosotros hemos visto mucho el tema de la visualización y sobre todo de pedirlo. Nosotros oramos, lo imaginamos, lo visualizamos, pero lo oramos para que suceda. No solo lo pedimos y decimos, va a suceder. Decimos, Dios, haz que tu voluntad sea tu voluntad. Y si dentro de tu voluntad está mi oración, cúmplela, Señor. Porque hay muchas veces que nosotros pedimos algo en oración, pero no es lo correcto. O no es algo que Dios nos tiene preparado. Y hay que entender eso, que no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiera. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy, muy conscientes. Sin más, yo me voy despidiendo. Creo que ha salido un muy bonito episodio. Les recomiendo este libro, tanto para cristianos y católicos. Es un excelente libro. Me ayudó a mí con la fe. Les he contado un poco de cómo ha sido mi caminar gracias al libro. Les he contado un poco de lo que practico a diario. Así que de todo corazón, les deseo una excelente semana. Gracias por todo el apoyo. Recuerden que si les gusta todo este contenido, pueden compartirlo con sus amigos, con sus hijos, con sus familiares, para llegar a más personas. Sigamos hablando de Dios, pero sobre todo, sigamos agradeciéndole a Dios. Nos vemos. Chao, chao.